Bueno, vamos a hacer, ahora que tengo un rato, un parcial de biofísica, ya que hice de química, vamos a hacer de física, biofísica, cursada, CBC. El parcial lo saqué de este año, del primer cuatrimestre, del altillo, realmente. Acá lo imprimí y separé los ejercicios para poder tenerlos a mano, bien, separados, así voy haciendo de a uno. Bueno, y además lo que hice para este parcial es agarrar mi hoja de fórmulas, así les muestro, bueno, básicamente cómo las tengo armadas yo. La tengo en hojita de tarjetita, tengo separado por los temas, a medida que vayamos haciendo los ejercicios voy a ir explicándolo, pero fíjense que las fórmulas que tengo no son más que estas, en una disposición bastante incómoda, pero bueno, no me di cuenta en su momento. Y ya quedó, ¿sí? O la hice recién para el video, así que no... Normalmente armo una con cada alumno y ya. Así que bueno, pero estas son las fórmulas, digamos, que yo considero lo justo y necesario. Más de eso va por ustedes, digamos. Si les falta alguna de estas, puede ser que se les complique, si no se las saben o algo por el estilo. Pero si no, bueno, no importa. Si le agregan más, no hay problema. Si le agregan menos, si no la saben, puede que estén en problemas, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. El parcial este que elegí lo hicimos hoy en una clase con un alumno. Me pareció interesante. Tiene dos ejercicios a desarrollar, como la mayoría de los parciales, que son estos dos. Es uno de fuerzas y energía y el otro ejercicio a desarrollar es de fluidos. En este en particular es de fluidos viscosos porque tiene resistencia, etcétera. Y después tenemos todos los choice, bien, que los tengo todos separaditos. Y bueno, vamos a ir haciendo de a uno, en orden tal cual está. Es el parcial que subí la foto recién, así que bueno, pueden ir consultando o viéndolo ahí mismo. Así que bueno, vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a hacer los dos de desarrollo primero. Sí, voy a doblar esto para que no tenga tanto papel. Y bueno, ahí está, ¿sí? Lo voy a dejar ya de por sí acá. No quería pegarlo, pero no fue. Bueno, entonces tenemos una persona aplica una fuerza constante de 30 newtons sobre un mueble apoyado sobre un piso rugoso horizontal a lo largo de 6 centímetros. La fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y el mueble, cuya masa es de 10 kilogramos, alcanza una velocidad de 3 metros por segundo partiendo del reposo. Lo primero que voy a hacer, vamos a ponerle, no sé, bueno, al pedo la doble. Lo primero que voy a hacer es el esquema de esto, ¿bien? Porque para poder entender un poco más de qué estamos hablando. Entonces, en este esquema tenemos el piso es horizontal, es rugoso y horizontal, así que tendríamos ahí el piso. Voy a agarrar otra regla más cómoda. Y bueno, tenemos nuestro cuerpo en forma de cajita y voy a hacer ya el diagrama de cuerpo libre en el esquema, todo junto, ¿bien? Entonces, tenemos una fuerza constante que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces yo voy a dibujar la fuerza inclinada, ¿sí? Una línea apuntada representando a la horizontal, paralela al piso, que también es horizontal, y el ángulo de 30 grados, que estaría por acá, ¿sí? Esta es la fuerza F, que tiene un valor de 30 newtons, y eso es lo único que nos indica. Si además habla de que tenemos un piso rugoso, el hecho de que sea rugoso implica la presencia de una fuerza de rozamiento en contra del deslizamiento, iría si la fuerza va para allá, el rozamiento iría para otro lado. Y le voy a agregar las fuerzas que no están detalladas, pero que igualmente están. Ay, puta, hice cagada. Bueno, acá voy a agarrar una fibrita. ¿Qué van a hacer? El peso en dirección hacia el planeta, al núcleo del planeta Tierra. Y la normal, que recuerden que no es el par con el peso, sino que es la fuerza que realiza la superficie de apoyo, en este caso el piso horizontal rugoso, con el cuerpo, ¿sí? Eso es importante y lo vi en varios choice. No son un par de acción-reacción, no son un par de interacción. Una tiene que ver con la atracción gravitatoria de la Tierra, que es el peso. El par del peso estaría en el planeta Tierra. Y la otra, la normal, tiene que ver con la fuerza que la superficie de apoyo, la mesita o donde sea que esté apoyado, le hace al cuerpo solamente por estar apoyado, ¿sí? Que en el caso de cuerpos en una superficie horizontal coincide la dirección del peso, pero no necesariamente. Planos inclinados recuerden que no, ¿sí? Y ahora, una vez que ya hicimos el gráfico, lo que voy a hacer es establecer cuál va a ser mi sistema de referencia. Eso es muy importante porque a partir de ahí vamos a organizar todos los valores, etcétera, ¿sí? Entonces, yo voy a establecer que el eje X es horizontal.
positivos hacia la derecha, eso es a elección, y voy a elegir el eje Y vertical, positivos hacia arriba, y eso ya me establece direcciones y signos de las fuerzas, ¿bien? Entonces, esto es lo que tenemos. Después nos dicen que este cuerpo con esta fuerza, todo muy bonito, se desplaza por 6 metros. Tendría que ser un delta X, un desplazamiento, ¿bien? Y nos dice que la masa del cuerpo es de 10 kilogramos y que alcanza una velocidad de 3 metros por segundo partiendo del reposo. O sea que tendríamos un instante inicial que parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial vendría a ser 0 metros por segundo, y que al cabo de estos 6 metros logramos una velocidad final de 3 metros por segundo, ¿bien? Eso es todo lo que tenemos con respecto al enunciado. Entonces, la primera pregunta, ¿sí?, que tenemos acá es calcular la variación de energía mecánica del mueble, o sea, el delta de energía mecánica, ¿sí? Esa pregunta A. Entonces, cuando nos preguntan el delta de energía mecánica, recordemos de dónde venía esto. Y esto venía de realizar la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, ¿sí? Y recordemos, y ya digamos ir a la hoja de fórmulas, que la energía mecánica era la suma de potencial y cinética. Entonces, acá tendríamos la energía cinética final más la energía potencial final por parte de la primera energía mecánica, menos la energía cinética pero inicial, junto con la energía potencial también inicial por parte de la energía mecánica inicial. Bien, ahora vamos a ver qué onda, porque esto es lo que nos va a dar el resultado que nosotros estamos buscando, que es la diferencia de energía mecánica. Bien, ahora vamos a desglosar todo esto. Primero, la energía potencial, que acá tengo la fórmula, no me meto, ya la tengo, tiene que ver con la masa, la gravedad y la altura, ¿sí? De hecho, era el producto de esas tres cosas. Nosotros estamos en un piso horizontal, no hay ningún cambio de altura, entonces ya de por sí podemos decir que las alturas son cero. Por lo tanto, las energías potenciales se van a anular por estar en el piso directamente, ¿sí? Lo cual significa que nuestra energía mecánica nos quedaría como la energía cinética final menos la energía cinética inicial, pues las potenciales son nulas, ¿sí? Ahora, la energía cinética tenía que ver con la velocidad y era 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Veamos, inicialmente nos decían que estaba en reposo, velocidad 0, por lo tanto la energía cinética inicial es 0 porque parte del reposo. Y la energía cinética, la velocidad final era de 3 metros por segundo, por lo tanto nos termina quedando que la energía mecánica, el cambio de energía mecánica simplemente corresponde a el valor de la energía cinética final, ¿sí? Y este valor lo podemos calcular como 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado. Que tenemos todos esos datos, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar y calcular. La diferencia de energía mecánica va a ser 1/2 por la masa, 10 kilogramos, por la velocidad, 3 metros por segundo, al cuadrado, ¿sí? Hacemos esta cuenta, la podemos hacer directamente en la calculadora. De hecho, vamos a hacer 1/2 por 10. Espera que no veo bien. Ahí está, por 10 por 3 al cuadrado, que es 9. Yo lo pongo toda la fórmula y nos da 45. Como estamos calculando una energía, la unidad, además la unidad que nos queda es joules, ¿sí? Y este valor de acá entonces es la variación de energía mecánica de este objeto, ¿sí? Listo el punto A, ¿ok? Entonces, clave de acá es recordar las fórmulas de energía, obtener las fórmulas de energía a mano, ¿sí? Y después ir viendo qué valores se van a anular. Las potenciales eran 0 porque no había variaciones de altura, mejor dicho, pues estábamos en el piso en todo el tiempo. La cinética inicial era 0 porque inicialmente no teníamos una velocidad, estábamos en reposo. Y bueno, anulando todo eso nos termina quedando esta expresión de por acá. Bien, ahora vamos a pasar al segundo ítem de este primer punto de desarrollo, que es cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento entre el mueble y el piso. Entonces, punto B,
que voy a ir corriendo la hoja si se va viendo. Vamos a tomarlo acá a mano de vuelta. Y quiero correr esto, pero no puedo, porque hago cagada. Bueno, que ya sé, voy a hacer esto. Ahí va. Eso fue, hice cagada, se me salió el soporte del celular. Bueno, a ver. Si podemos acomodar dificultades técnicas. Ahí está. Bien, ahí ponele, ¿ok? No la cagué tanto. Entonces, el trabajo 2 nos dice, la pregunta 2 nos dice calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento entre el mueble y el piso. No pasó nada. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, trabajo L, perdón. Y nosotros tenemos una fórmula, una definición de trabajo que es el valor de la fuerza en dirección del movimiento por el desplazamiento en el que actúa esa fuerza, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Nosotros en el gráfico, diagrama de cuerpo libre, dibujamos esa fuerza de rozamiento, pero no tenemos la menor idea de cuánto vale esa fuerza, justamente. Sabemos sí que la diferencia de posición, el desplazamiento eran 6 metros, pero no sabemos cuánto vale la fuerza. Entonces, una opción es agarrar y plantear un problema de dinámica, porque sabemos el cambio de velocidad que hubo, podríamos calcular una aceleración, plantear la suma de fuerzas, pero me parece muy engorroso y hay una forma mucho más directa. Además porque preguntan el trabajo. Recordemos que el rozamiento y la fuerza esta que está haciendo fulano, que es una fuerza externa, son fuerzas de tipo no conservativas, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay un teorema que dice que la diferencia de energía mecánica, la variación, corresponde al trabajo de las fuerzas no conservativas. Bien, y que vendría a ser el trabajo total, la suma de esta fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento, más el trabajo de esta fuerza F, que es la que están haciendo en el problema, ¿sí? Guarda con F porque F no está en la dirección del movimiento que sería en el eje X. Está como torcida. Entonces vamos a tener que hablar de la componente X de esa fuerza. Solamente la parte de la fuerza que esté en la misma dirección de nuestro movimiento. Entonces yo voy a ponerle acá el trabajo de la fuerza, pero en X específicamente. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos cuál es la variación de energía mecánica. Sabemos que es 45. Entonces podríamos decir que 45 joules corresponde al trabajo de la fuerza de rozamiento junto con el trabajo de la fuerza F en dirección X, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahí, está derecho. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ver qué onda con la fuerza F en la de componente X porque sabemos un par de cosas. Sabemos el ángulo que hace con la horizontal, sabemos el valor de la fuerza en sí, que vendría a ser en nuestro, vamos a dibujarlo acá, en nuestro triángulo que nos queda formado. Tendríamos acá la fuerza F, que vendría a ser el cateto adyacente a este ángulo. Y después tenemos estos 30 newton, que es el valor de la fuerza, que vendría a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, por trigonometría, recordemos que el coseno de un ángulo, en este caso de 30, corresponde al cateto adyacente, la fuerza componente X, dividido la hipotenusa. Pasamos la hipotenusa multiplicando y nos queda entonces que 30 newtons por el coseno de 30 grados corresponde a la componente X de F. Bien, y fíjense que la podemos obtener directamente sin hacer mucho más cosa que trigonometría. Entonces, 30 por el coseno de 30, aproximadamente, bueno, vamos a ponerle como 26 newtons, ¿sí? Fx. Entonces ahí tenemos el valor de la fuerza F en componente X. ¿Por qué hago esto? Porque el trabajo de una fuerza corresponde a el valor de su componente en dirección del movimiento, Fx, por el desplazamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que, vamos a ponerle, estoy haciendo todo el espeje bien paso a paso, porque este es el de desarrollo. Sabemos que la fuerza F en dirección X será de 26 newtons, y además sabemos que el desplazamiento son 6 metros, ¿sí? Y además sabemos que todo esto nos tenía que dar 45 joules. Entonces fíjense que ya puedo despejar directamente, restando este valor, que vamos a hacer la cuenta, esto por 6, 156 joules aproximadamente, y nos queda que 45 joules menos 156 joules nos da el trabajo del rozamiento, ¿sí? Esto, menos 45, lo voy a usar con un número negativo, nos da
menos 111 joules, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y usando esto de energía, no nos tuvimos que complicar demasiado con dinámica ni nada. ¿Podíamos sacarlo con dinámica? Creo que sí se puede sacar, pero es bastante más engorroso y esto es una fórmula y ya está, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta la trigonometría, sí se pueden agregar en la hoja de fórmula sin problema, ¿sí? Y ahí tenemos el primer punto de desarrollo. Vamos al segundo punto, ¿sí? El segundo punto de desarrollo, que lo tenemos acá, ¿sí? Nos dice, en una persona el caudal sanguíneo es de 4,5 litros por minuto, siendo la presión media en la aorta de 105 milímetros de mercurio y de 6 milímetros de mercurio para la vena cava. Nos preguntan, entonces bueno, vamos primero a tener esto en cuenta. Nos hablan de un caudal de 4,5 litros por minuto, ¿bien? Y nos hablan de una presión en la aorta de 105 milímetros de mercurio y una presión en la vena cava, PC, de 6 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esos son los datos que tenemos. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál es la resistencia hidrodinámica total del sistema circulatorio expresada en, y ahora tengo que tener ojo con las unidades, porque es la resistencia en milímetros de mercurio por minuto sobre litro, ¿sí? O sea, ¿qué unidades? ¿Qué onda? Bueno, antes de esperar con las unidades, fíjense que nos dan las presiones en milímetros de mercurio y el caudal está en litros sobre minuto, o sea que nos pidan la resistencia en estos valores implica que no tengamos que hacer mucho pasaje, porque ya está todo bien, digamos, están las unidades correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a usar para esto? Vamos a la parte de hidro. En la parte de hidrodinámica, ¿sí? Tenemos dos partes grandes que son la parte de fluidos ideales y la parte de fluidos no ideales, reales o viscosos. Esto es un fluido con resistencia, o sea que es un fluido viscoso, para el cual tenemos dos ecuaciones, la ley de Poiseuille y la ley de Ohm para hidrodinámica, ¿sí? Donde la ley de Ohm nos habla que la diferencia de presión corresponde al caudal por la resistencia, ¿sí? Y esa justamente, fíjense que es la más útil para acá, porque nos piden resistencia, tenemos un caudal y tenemos dos presiones, con lo cual podríamos calcular la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero, delta P sería presión 1 menos presión 2, final menos inicial es la resta de dos presiones. Entonces, yo lo voy a tomar como 105 milímetros de mercurio menos los 6 milímetros de mercurio de la vena cava, ¿sí? La diferencia de dos presiones. El caudal sabemos que es 4,5 litros por minuto por R, que es la resistencia, que es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esto nos da 99 milímetros de mercurio dividido 4,5 litros sobre minuto, ¿sí? Hacemos la cuenta. 22. Y ahora, con respecto a las unidades, queda el milímetro de mercurio. Bien. El minuto que está dividiendo en la división pasa para arriba, multiplicando por división de fracciones, litro. Y fíjense que las unidades quedan exactamente iguales que las que nos pidieron, ¿sí? Podríamos pasar todo a pascales, metros, segundos y después volver a pasar todo, pero no lo considero muy necesario, la verdad. Así que, más que nada porque coinciden las unidades, ¿sí? Ahora, y no habría problema. Así que vamos a la segunda pregunta. Esta sería la pregunta 1, mejor dicho, del bloque 2. Vamos con la segunda pregunta. Bien, esta era aplicar la fórmula. Vamos a la segunda, que es un poquito más complejita. La segunda nos dice, ¿cuál es la potencia desarrollada por el corazón? Corazón, vamos a hacer un dibujito del corazón. Bueno, ahí está. Los que están mirando rindieron, tienen que rendir, ¿qué onda? Cuéntenme un poquito de sus vidas. Entonces, la potencia del corazón expresada en watts, y ahí se pone turbio, ¿bien? Para mantener el caudal constante. Bueno, a ver,
Nosotros de potencia hay una fórmula, una expresión justamente que habla que es la diferencia de presión por el caudal. Ok. Entonces vamos a usar el dato de diferencia de presión y vamos a usar el caudal, justamente que los tenemos. Recordemos que el caudal era 4,5 litros por minuto y que la diferencia de presión, que yo ya la habíamos calculado antes, 99 milímetros de mercurio. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que nos hablan de watts, ¿sí? Y la unidad de watts corresponde a pascales, ¿sí? Por segundo, si no me equivoco. Porque joule sobre segundo, ¿sí? Esto, ahora lo vamos a poner entre comillas, pero no me acuerdo si es por o algo por el estilo, pero creo que sí. El tema es que joule sobre segundo, joule es newton por metro, ¿sí? Sobre segundo. Y newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro sobre segundo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que tenemos algo muy específico que tenemos que tener unidades en el sistema internacional. Metros, kilos, segundos, ¿sí? Gracias, ese. Entonces, metros, kilos, segundos, pascales, newton, joules. ¿Qué pasa? Ninguna de estas unidades corresponden. Y ahí es cuando se pueden agarrar la cabeza, pues tienen que pasar todo. Así que vamos primero a empezar con el caudal, que por ahí es lo más engorroso, ¿sí? Están en unidades de litros sobre minutos. Recordemos que litros es lo mismo que hablar de decímetro cúbico, es equivalente. Así que tendríamos decímetro cúbico sobre minuto. ¿Qué vamos a hacer? Lo tendríamos que pasar a metros cúbicos y tiempo en segundos, para que queden las unidades que nos sirvan. ¿Bien? Entonces, pensemos. Primero, de decímetro a metro cúbico lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 1000. ¿Sí? De minuto a segundo lo que tendríamos que hacer es dividir por 60. Entonces justamente eso va a ser lo que vamos a hacer con el valor, ¿sí? A 4,5 lo vamos a multiplicar por 1000 y ahí nos quedarían tantos metros cúbicos por minuto. Y lo voy a dividir por 60 para que nos quede, entonces esto por 1000 dividido 60 y nos termina quedando 75 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, el caudal en unidades un poco más convenientes. Ahora vamos a pasar con la presión, porque la presión está en milímetros de mercurio y queremos pasarlo a pascales. A mí me gusta, en vez de usar un número como equivalencia, usar una regla de 3. Yo siempre me acuerdo personalmente que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera y una atmósfera son 101.300 pascales. Como me acuerdo de eso y ya lo puedo hacer como regla de 3. Y entonces, si estos milímetros de mercurio son estos pascales, 99 milímetros de mercurio van a ser X, ¿sí? Entonces, recuerden que la regla de 3, esto por esto y el resultado divido aquello, ¿sí? Diagonal y después en la misma línea. Entonces, 99 por 101.300 dividido 760 y tenemos una presión grande. Recuerden que pascales, digamos, es normal manejar números grandes en pascales. Y fíjense que ahora tenemos la presión en pascales, unidades también que nos van a ayudar para terminar en watts. Entonces, no, esto es... qué pajera. Bueno, entonces, watts, vamos a ponerlo bien. Ahí está, metros cúbicos sobre segundo. Tenía una duda con eso. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos las dos magnitudes en unidades correspondientes, vamos a pasar a la fórmula de potencia directamente, que es la diferencia de presión por el caudal, ¿sí? La diferencia de presión es este valor, 13.196 pascales, y el caudal, 75 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Como tenemos las unidades del sistema internacional, ya podemos estar tranquilos que el resultado van a ser en watts, ¿sí? Entonces, 989.674 watts vendría a ser nuestra potencia, ¿sí? Y listo, básicamente. Dame un segundo que tengo una...
Sí, tengo una duda con respecto a las unidades, hay algo que no me termina de cerrar. Y es eso del Pascal, me quedó raro y puede ser que la fórmula ya de por sí esté mal. Así que por las dudas, como es una fórmula que normalmente uso, menos mal que la usé hoy, A ver, potencia hidrodinámica. Vamos a sacar una duda por las dudas. Además es un número muy grande y no me sorprendería que haya algo que esté cagándose. Así que... Chuchum. La del trabajo sí. No, está bien, es esa la fórmula. Bueno, de un número grande fue. Está bien. Es eso, no. Me sonó muy raro el número, como 1.000.000 grande, pero bueno, está bien. Esa es la potencia que es el corazón, increíble, porque es como, wow, 1.000.000 de watts casi, qué loco. Bueno, sí, no importa. Ejercicio 2 resuelto, ¿sí? Vamos a pasar ahora a problemas de choice, que no hagan ti. Recomiendo fuertemente que agarren y hagan las cuentas. Son puntos, suman, ¿sí? Así que bueno, vamos con el primero, que es más teórico, ¿sí? ¿Cuál de estas afirmaciones es la única correcta? Mi recomendación con esto es que vayan viendo la verdad o la falsedad de cada una. Que vayan, o sea, que no vayan a esta es la correcta porque me parece que sí, al resto ni me fijé. Que vayan fijándose y cuestionándose cada una. Si tienen tiempo, obviamente. Así que, la primera opción dice, cuando un cuerpo está apoyado sobre el piso, la fuerza peso tiene como par de interacción a la fuerza de contacto normal. Bueno, eso ya se lo dije en el primer ejercicio. El peso no es el par de interacción, o sea, el par acción-reacción con la normal. Una viene por la gravedad de la Tierra, el planeta Tierra atrae los cuerpos y la reacción del peso estaría en el planeta Tierra. Es loco, pero así como nosotros somos atraídos hacia el núcleo de la Tierra, hacia el centro de la Tierra tiene una atracción hacia nosotros, ¿bien? Y la normal viene por la superficie de apoyo. La superficie me hace una fuerza hacia a mí para, digamos, contrarrestar la fuerza que yo le hago a la superficie de apoyo. Bien, no tienen nada que ver. Así que la primera es recontra falsa. Después tenemos un objeto que se deja caer libremente a partir del reposo, desciende 80 metros durante los primeros 8 segundos. Bueno, esto es un problema de caída libre en realidad, ¿sí? Y en este problema de caída libre tenemos que cae durante 8 segundos, partiendo del reposo, o sea que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo, y como se deja caer directamente, podemos decir que la aceleración corresponde a la gravedad, redondeemos a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? La forma más práctica para saber si son 80 metros o no es agarrar y aplicar la ecuación horaria de MRV, ¿sí? O de caída libre, que es la misma ecuación pero cambiándole A por G. Entonces, ¿qué voy a decir yo? A ver, me interesa saber un desplazamiento, entonces voy a poner la posición final, contando desde cero, va a ser la posición inicial, yo dije que cuento desde cero, así que lo anulo, más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo, pero parte del reposo, y nos termina quedando 1/2 por la gravedad por los 8 segundos, que es el tiempo que tarda este movimiento, al cuadrado, ¿sí? Va a dar negativo porque estaríamos bajando, pero importa, en realidad podemos ponerlo al módulo que nos importa el desplazamiento. Ahora, fíjense que tenemos 1/2 por 10 por 8 al cuadrado y nos da 320, nada que ver con los 80 metros que decía. Así que recontra falsa también esta. No son 80 metros, sino que son 320 metros. Pequeña diferencia. Vamos con la tercera. Un objeto que se deja caer libremente a partir del reposo desciende 40 metros durante los primeros 4 segundos de vuelo. Es igual que el anterior, pero en vez de 8 segundos tendríamos 4 segundos, ¿sí? Así que voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Voy a decir, bueno, la posición a la que llegamos, como yo ya sé que es las mismas condiciones iniciales que antes, estos ya se volaron, ¿sí? Y voy a aplicar este último término, que es el de 1/2 por G, por el tiempo, pero el tiempo en vez de 8 van a ser 4 segundos al cuadrado, ¿sí? Voy a poner, recuerden que le pongo el módulo para que no me joda el signo no me estaría interesando en este momento, bueno, no quiero hablar de posición, sino de desplazamiento.
por 4 al cuadrado, que nos da 80, o sea que nada que ver, no son 40, ahora sí son 80, antes eran 320, o sea, están pifiando feo. No. Vamos con la cuarta. Si un objeto realiza un tiro vertical, su aceleración se anula cuando alcanza la altura máxima. Ok. Primero, tiro vertical es tirar algo para arriba. Bien, algo lo tiro, tuki, para arriba. ¿Sí? La aceleración que estaría jugando ahí corresponde a la gravedad. ¿Sí? La gravedad que está actuando en todo momento, no importa lo que pase. Y la gravedad, bueno, apunta para abajo. ¿Qué pasa? El objeto va a salir con una velocidad para arriba, ¿no? Por efecto de la gravedad llegará a un punto donde la velocidad se anula, que vendría a corresponder a la altura máxima, por ahí no sube más, y después ¿qué pasa? El objeto empieza a bajar, ¿sí? Fíjense que la velocidad cambia la dirección, porque va el sentido, primero va para arriba, 0, después va para abajo, pero la gravedad nunca cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿La aceleración se anula? No, nunca se anula, porque la aceleración corresponde a g y g está constantemente, ¿sí? Falso de vuelta. Vamos con el que sigue. Si un objeto realiza un tiro vertical, de vuelta lo mismo, su aceleración no cambia de sentido cuando alcanza la altura máxima. Bueno, es verdad, no cambia de sentido, dijimos que siempre va para abajo. Que alcance la altura máxima o que esté en el piso, que esté subiendo o que esté bajando, no cambia en lo más mínimo. Así que esta va a ser justamente la correcta, ¿bien? Y la última, bueno, para descartarla, si un cuerpo pesa 10 kilogramos cuando está apoyado en un plano horizontal, pesa menos de 10 kilogramos cuando se apoya sobre un plano inclinado. Malísimo. La explicación sería la siguiente. El peso es el peso, ¿ok? Bueno, wow. Filosofía, el peso es el peso. Noelia 2019. Bueno, a lo que voy es, el peso apuntaría para el centro de la Tierra, ¿no? Vale 10 newtons. En un plano inclinado, el peso sigue apuntando hacia el centro de la Tierra y sigue valiendo 10 newtons. ¿Qué es lo que pasa? En estos problemas generalmente elegimos un sistema de referencia distinto para optimizar nuestro desarrollo, pero no significa que el peso cambie, el peso siempre va a ser de 10 newtons, esté torcido o no, ¿sí? Así que esa es recontra falsa. Bien, listo este choice. Si queda alguna duda, lo comentan, ya tú sabes. Bueno, vamos con el otro choice. Vamos a sacar esta hoja. El siguiente choice que tenemos acá es de fluidos viscosos y nos dice un vaso sanguíneo horizontal, vamos a hacer el gráfico, un vaso sanguíneo horizontal presenta una obstrucción que reduce su diámetro efectivo en un pequeño tramo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle como una placa de aterosclerosis. Dicen, no me sirve biofísica en medicina, no, que no, bueno, sí. Entonces, supónganse que este tipo tiene un vaso sanguíneo y le salió un ateroma, creo que es, ¿cómo se llama? Producto de que come porquerías y bueno. Entonces, ¿qué pasó? El vaso sanguíneo que tenía un diámetro efectivo acá, ¿sí? Vemos que en la región de esta obstrucción se achica, es más pequeña, ¿bien? Sin considerar los efectos viscosos, o sea, no nos importa eso. Cuando la sangre fluye por la región no obstruida, por acá, tiene, comparándola con los valores de la región obstruida. O sea, tenemos que hablar de esto en comparación con esta situación. Nos dicen que, vamos a marcar esto, sin considerar los efectos viscosos, o sea que, ahí se me manchó la punta, significa que no importa, lo tomamos con un fluido ideal directamente, ¿sí? Y después tenemos las opciones, son todas relaciones entre presión caudal. Así que vamos a ver qué onda con esto, cómo podemos pensarlo. Y la forma de pensarlo a mí se me ocurre es usar las fórmulas justamente de hidrostática, que la tengo por acá, hidrodinámica, para fluidos justamente ideales, como no viscosos, como es este caso. Para hidrodinámica yo anoté la fórmula de caudal, área por velocidad, ¿sí? Lo voy a anotar. Q es área por velocidad. Y después, bueno, la ecuación de continuidad, que el caudal es constante, eso siempre. Después tenemos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión más densidad por G por la altura, más un medio
por m por b al cuadrado es constante, ¿sí? Esas son las dos ecuaciones que vamos a usar para deducir qué onda con esto. Entonces, fíjense que lo que estaría cambiando acá es el diámetro. Yo le voy a poner situación A y situación B, ¿ok? De A sabemos que el diámetro de A es mayor que el diámetro de B, ¿sí? ¿En qué me influye el diámetro? Me influye en el área, porque recuerden que el área lo calculamos como pi por radio al cuadrado, y recuerden que el radio es el diámetro, la mitad del diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Mayor diámetro, mayor área. Y eso es importante, porque yo ahora puedo decir que el área de A es más grande que el área de B. ¿Está bien? Esa como primera deducción por el hecho de que haya una obstrucción en B. Vamos a hablar ahora de el caudal y la velocidad. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que el caudal es constante por continuidad, o sea que el caudal que hay en A, la cantidad de sangre que pasa por un tiempo determinado es igual a la cantidad de sangre que pasa por un tiempo determinado en B, por continuidad, eso fijo, ¿sí? Entonces fíjense que con esto ya podríamos descartar las opciones que me cambien el caudal. Hay dos opciones que hablan de igual caudal, ¿sí? Así que la correcta tiene que estar entre esas dos. Después que me dicen mayor caudal, menor caudal en A que en B, descartadas, porque ya partimos de una ecuación de continuidad que nos dice que el caudal no va a cambiar. Vayamos ahora al tema de la presión, porque me dicen mayor presión o menor presión. Bien. Para eso la presión aparece en Bernoulli, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Como es constante, vamos a comparar justamente lo que pasa en A y en B. ¿De qué manera? Voy a decir que la presión en A más la densidad de la sangre por la gravedad, por la altura del caño en A, más un medio por la masa, por la velocidad en al cuadrado, por la densidad, por la... Ay, le puse masa, qué bestia. Ahí está. Densidad por velocidad en al cuadrado es igual a lo mismo pero en B, la presión en B, densidad por G por la altura en B, un medio, densidad, velocidad en B al cuadrado, ¿sí? De por sí podemos descartar los términos con altura, porque esto está toda la misma línea, no está elevado ni nada, así que no nos interesa, ¿sí? Vamos a ver qué onda con esto. Nosotros sabemos que el área de A es mayor que el área de B, y el caudal es el mismo, ¿no? Entonces yo con esto voy a plantear la ecuación de continuidad diciendo que el área de A por la velocidad en A es igual que el área en B por la velocidad en B, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Ahora llega el momento de razonar. Esto es igual que esto, ¿bien? ¿Qué pasa? Si este número es grande y este número es chico, ¿qué va a pasar con la velocidad de A y de B? Y la velocidad de A tiene que ser menor y la velocidad de B tiene que ser mayor para que estos valores se igualen, ¿sí? Es decir, para que esto por esto me dé efectivamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos deducir que a mayor área, menor velocidad, ¿sí? Y viceversa. Ahora, ¿para qué me importa lo de velocidad? Porque en la ecuación de Bernoulli nos quedó que la presión de A más un medio densidad velocidad de A al cuadrado es igual a la presión en B, un medio densidad velocidad de B al cuadrado, ¿sí? Esto de vuelta son dos cosas iguales, entonces ¿qué pasa? Sabemos que la velocidad de A es menor que la velocidad de B porque el área de A es mayor que el área de B. Entonces, ¿qué vamos a decir? Este valor es más chiquito y este valor es más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La presión de A tiene que ser más grande que la presión de B, ¿sí? Para que estos sean iguales. Entonces, otra nueva relación que podemos decir es que a mayor área, menor velocidad, y mientras menor sea la velocidad, mayor va a ser la presión. Todo esto y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que A tiene la presión mayor que en B y el caudal igual, ¿sí? Entonces, vamos a las opciones y acá tenemos justamente mayor presión, pues esto recuerden que es A con respecto a B, mayor presión y caudal, el mismo caudal, ¿sí? Esa va a ser la correcta, justamente. Bueno, con esto de altillo no se guíen si no tienen la corrección hecha,
porque hay varios que marcan respuestas equivocadas, son de alumnos, entonces bueno, este tiene los tildes correctos y toda la bola, así que justo coincidió la marca, ¿sí? Bueno, hay muchos ejercicios así de comparar fórmulas sin números y es importante que puedan entenderlos bien, ¿sí? El E5 es entretenido porque nos dice que tenemos un gráfico, los gráficos están re buenos, que representa la velocidad en función del tiempo de un móvil que, y justamente nos dice qué pasa con ese móvil, ¿sí? Yo voy a rehacer el gráfico un poco más grande para poder analizar. Tenemos la velocidad medida en metros por segundo, acá parece que sería un 6, creo, y después nos marcan el segundo 4, el segundo 8, el tiempo en segundos, y esto básicamente dice que salimos de segundo 0 con velocidad de 6, frenamos, porque fíjense que la velocidad baja, en el segundo 4 estamos detenidos y en el segundo 4 empezamos de vuelta a ganar velocidad hasta llegar a una velocidad de 6 metros por segundo en el segundo 8. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá estamos frenando y acá digamos, estaremos acelerando, yendo cada vez más rápido. ¿Bien? Entonces, esto es un gráfico de velocidad en función del tiempo. Yo no puedo decir que esto está yendo para atrás, o sea, que está volviendo al punto de origen o no está volviendo al punto de origen porque no lo puedo saber, ¿sí? Sí, lo que podemos decir es que acá tiene una aceleración negativa, porque fíjense que la recta está yendo para abajo, pendiente negativa, y que acá tiene una aceleración positiva, porque eso de frenado y acelerado va de la mano con el signo, ¿bien? Ahora, en todas las opciones nos dicen cuánto recorrió. Recorre tanto en los primeros 4 segundos, tanto en los segundos, bueno. Entonces lo que vamos a hacer a calcular es justamente el desplazamiento acá y el desplazamiento acá. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos el gráfico de velocidad en función del tiempo, el área que estaría delimitada va a corresponder justamente al desplazamiento, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que el desplazamiento desde el segundo 0 hasta el segundo 4 va a corresponder al área de este triángulo que tenemos marcado acá. ¿Cuál era el área del triángulo? Base de 0 a 4, o sea 4 segundos, por altura, 6 metros por segundo, sobre 2, ¿sí? El área del triángulo directamente, como es velocidad en función del tiempo, nos va a dar la posición. Entonces, fíjense con respecto a las unidades, segundo cancela con el segundo que está dividiendo, nos quedan metros, así que buenísimo porque es posición. Hacemos la cuenta, 6 por 4, 24, dividido 2, 12 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Recorre 12 metros en los primeros 4 segundos. Los recorre en línea hacia adelante, no es que está yendo para atrás. Está frenando nada más, pero la velocidad es positiva, así que está yendo adelante, pero frenando, ¿sí? Como que va y frena, ¿ok? Y después, ¿qué pasa? Acelera, entonces frena y siempre va en línea recta hacia adelante, podríamos decirlo. ¿Qué pasa en el instante 4? Bueno, puedo hacer lo mismo, calcular el área del triángulo este, desde el segundo 4 hasta el segundo 8, para sacar el desplazamiento que hubo posterior, ¿sí? Ahora, sí, fíjense que el área es la misma porque la base es de 4 a 8, son 4 unidades de segundos, siempre es el delta del tiempo. La velocidad, o sea la altura, siguen siendo 6 metros por segundo, y como es un triángulo, dividido 2. O sea que esto nos da exactamente lo mismo, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos? Que recorre 12 metros de 0 a 4 mientras frena, y después recorre 12 metros de vuelta cuando acelera, ¿sí? Siempre hacia adelante, siempre en el mismo sentido. Entonces, vamos a ver las opciones. Recorre 24 metros en los primeros 4 segundos, descartadísima. Recorre 24 en total, podríamos decir, ¿sí? Segunda, recorre 12 metros en los primeros 4 segundos y en los siguientes 4 segundos vuelve donde estaba. Nada que ver, porque dijimos que como la velocidad, el signo de la velocidad es positivo, siempre va para adelante, ¿sí? Que vaya para abajo o para arriba implica la aceleración, el signo de la aceleración, no de la velocidad. Tercera opción, recorre 24 metros en los primeros 4 segundos. Descartado, recorre 12. Vamos a la siguiente. Recorre 12 metros en los primeros 4 segundos
y luego otros 12 metros en el mismo sentido en los siguientes 4 segundos. Bueno, ahí está la correcta. El hecho de que me digan en el mismo sentido significa que va todo hacia adelante o todo hacia atrás, pero significa todo en la misma, hacia el mismo lado, ¿no? Y sí, recorre 12 metros y después 12 metros más. Así que ahí tenemos la opción correcta, sería la cuarta. ¿La cuarta? Sí. Veamos las siguientes para descartarlas. Retrocede 6 metros en los primeros 4 segundos y luego avanza 5. No, cualquiera, así, me enojó. Se mueve con aceleración constante. No, ¿por qué no? Ya el hecho de que la recta de velocidad sea distinta implica distintas aceleraciones, ¿sí? Distintas aceleraciones en signo, listo, son distintas aceleraciones. Así que bueno, tenemos que la correcta acá vendría a ser la cuarta, ¿sí? Como queda mucho espacio en el papel, voy a usar este mismo papel para hacer el siguiente. Bueno, vamos con el E6. Un recipiente abierto a la atmósfera contiene un líquido desconocido. La presión manométrica en el líquido a 20 centímetros de profundidad es de 18 milímetros de mercurio. Entonces la densidad es... Así que, primero, esquema. Esquema, luego existo. Tenemos un recipiente, ¿ok? Abierto, o sea que la atmósfera está haciendo una presión. Y nos dicen que a 20 centímetros de profundidad, o sea, de acá me hundo 20 centímetros, ¿sí? Voy a ponerle H, 20 centímetros. La presión manométrica es de 18 milímetros de mercurio. Recuerden que manométrica es sin considerar la presión atmosférica, solamente la del fluido. Barométrica o absoluta es la que tiene en cuenta la atmósfera. O sea que acá, que esté abierto o no la atmósfera, no me estaría importando porque ya me dicen solamente la presión del líquido. ¿Ok? Como esto es un fluido quieto, estaríamos en hidrostática. Bien, que la tengo acá, que la única fórmula de hecho que tengo de hidrostática es la de presión, justamente. Presión es densidad por G por H. H como profundidad, ¿sí? Entonces, bueno, justamente me preguntan la densidad, lo voy a usar esta fórmula, voy a despejarlo. Entonces, ese es mi gato jugando con algo. Entonces, primero tengo que tener en cuenta las unidades. ¿Por qué? Milímetros de mercurio no me estarían sirviendo, yo preferiría en pascales, porque tenemos que trabajar en el sistema internacional por la fórmula, ¿sí? Así que voy a usar la misma equivalencia que hice antes, 760 milímetros de mercurio equivale a 101.300 pascales. Esta es la forma en que yo lo paso, si ustedes tienen otra, bienvenido sea. Yo no me acuerdo otros números, así que uso esto directamente. Entonces 18 milímetros de mercurio es X, ¿sí? Tendríamos 18 por 101.300 dividido 760, 2.399 pascales. Bien, listo la presión. La altura, 20 centímetros, voy a dividirlo por 100 para pasar a metros, 0,2 metros. Bien, y ahora densidad, yo le uso esa letra, pero no, delta. Presión dividido G por H. Mandemos los números. La presión era 2.399 pascales. La gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo redondeamos. Y la altura, la profundidad, 0,2 metros. Las unidades son todas del sistema internacional y nos va a terminar quedando en metro cúbico, kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? Veamos la cuenta entonces. Tenemos esto dividido 10 por 0.2 nos da 1.200 aproximadamente. ¿Dónde estamos acá? Kilogramos por metro cúbico, ¿bien? Vamos a la opción correcta, aparece 1.200, es como, sí, aparece, menos mal. La marcamos y nos sacamos un 10, ¿bien? Era aplicar la fórmula nomás. Lo complicado por ahí era el hecho de las unidades. Después el resto me parece que no era en exceso complejo. Y ahora, voy a usar una hoja que ya tengo escrita, pero porque sobró espacio y no quiero gastar una nueva. Bien, vamos a usar esta. Esta regla está re buena porque fíjense que atrás
Bueno, no, ahí la dando regla. Bueno, tenemos un gráfico, ¿sí? Este está bueno, este ejercicio. El gráfico representa la componente en la dirección del movimiento de la fuerza neta resultante que actúa sobre un cuerpo de 4 kilogramos que estaba inicialmente en reposo, ¿sí? La velocidad que alcanzará el cuerpo luego de recorrer 8 metros será de tarán X. ¿Qué pasa? Yo acá le aclaré, porque no se veía nada los números, así que le dibujé tipo bien que decía el gráfico. Tenemos una fuerza que en principio es constante, pero luego no. Y ahí es cuando, puta madre, no es constante. ¿Qué pasa? Uno tendría ¿cómo se dice? El impulso de hacer dinámica. F igual M por A y pum, listo. Guarda, porque dinámica solamente las fórmulas que tenemos sirven para fuerzas constantes. O sea, sería para esta parte nada más. ¿Qué pasa? La parte donde la fuerza es variable no puedo usar las fórmulas de dinámica. Ya ahí tengo que arreglármelas de otra manera, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Tenemos que la masa del cuerpo es de 4 kilogramos y que inicialmente estaba en reposo, ¿sí? Ahora, ¿por qué me dicen que inicialmente estaba en reposo? Y tengamos en cuenta que esto es una fuerza neta, ¿bien? Es una fuerza resultante X que está actuando sobre un cuerpo, ¿sí? Así que esto lo vamos a resolver con energía, ¿bien? Por el hecho de que la fuerza es variable, nada más que por eso. Tengamos en cuenta que nuestro gráfico es de fuerza en función del desplazamiento y el área en este tipo de gráficos de fuerza en función del desplazamiento corresponde al trabajo, ¿sí? Conveniente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un teorema que nos dice que la variación de energía mecánica corresponde al trabajo de las no conservativas, como una fuerza neta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos un gráfico que me permite calcular el valor de un trabajo que corresponde a la variación de energía mecánica. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver con la velocidad? Si yo quiero sacar velocidad. Bueno, recordemos que la energía mecánica tenía que ver con la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? La energía potencial en este problema, como me dicen que es un cuerpo, no me hablan de nada de que suba, baje ni nada, así que podemos descartarle y decir que es cero, ¿sí? Lo cual nos quedaría solamente la componente cinética, un medio por masa y velocidad al cuadrado, y acá aparece nuestra velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo? La energía mecánica, el cambio acá, vendría a ser, corresponde al cambio de energía cinética por el hecho de que la potencial es nula. Ahora, la energía cinética sería, el cambio sería la final menos la inicial, ¿sí? ¿Qué pasa? Si partimos del reposo, inicialmente tendríamos un medio por m por 0, vuela. Y queda muy parecido al primer ejercicio porque nos queda que la energía cinética final corresponde al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? La energía cinética final siendo un medio por la masa que tenemos, ese dato por la velocidad final al cuadrado, ¿sí? Así que ahora vamos a ir al trabajo con el área del gráfico. Este área tenemos dos partes, ¿no? Tenemos un cuadrado que lo voy a calcular como base por altura. Vamos a poner cuadrado, sería 4 metros por 108 newtons, ¿sí? Lo cual nos da 432 joules. Trabajo 1 le voy a poner. Vayamos al triángulo, porque el triángulo sería 8 menos 4, pondría solamente este tamaño, vuelta a 4 metros, por 108 newtons, que vendría a ser la altura, dividido 2 por ser un triángulo, ¿sí? Entonces acá tendríamos 216 joules de vuelta. El trabajo total vendría a ser la suma de estos dos, 8, 4, 6 joules. Bien, ¿y qué voy a hacer con eso que es el trabajo de las no conservativas? Ir a esta fórmula. Y fíjense que podemos despejar ahí, ¡pum!, la velocidad, que era lo que nos preguntaba, ¿sí? Entonces, me va a quedar que la velocidad final es estos joules, el 1 medio va a pasar el 2 multiplicando por 2, la masa, que era de 4 kilogramos dato, pasa dividiendo, y la potencia va a pasar como
raíz cuadrada. Si lo quieren hacer de una, háganlo. Yo no tengo espacio, así que lo hice ahí, ¿no? Unidades tenemos joule, kilogramo y raíz, lo cual nos va a quedar en metros por segundo. Bien. Y esta velocidad nos termina dando así, redondito, 18 metros por segundo, ¿sí? Así, fue como pum, redondo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la opción correcta. Aparece la primera opción es 18, así que la recontramarco. Bien. Y ahí tenemos este parcial, ¿sí? Las de las facultades no las voy a responder porque directamente ni las imprimí ni nada. Como eso depende de las charlas que les hayan dado y todo eso, así que nada. Pero bueno, espero que les haya servido resolución del parcial. Si tienen parciales para pasarme de los que hayan tomado ahora, son bienvenidos. Les muestro la hoja de fórmula. La hoja de fórmula le puse la parte de cinemática con la definición de aceleración, la ecuación horaria y la ecuación que yo le llamo complementaria, que es la que no tiene tiempo. En dinámica puse la segunda ley de Newton, que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. La fórmula para calcular el rozamiento con el coeficiente de rozamiento y la normal, y que el peso es m por g. Trabajo y energía puse que trabajo fuerza por desplazamiento, que la variación de energía mecánica es el trabajo de las no conservativas, la definición de cada energía, onda que mecánica es potencial más cinética, la cinética es tanto, potencial es tanto, la potencia como trabajo sobre tiempo. Pasemos a la otra. En hidrodinámica, como esto ya se lo mostré, puse la ecuación de continuidad, como que el caudal es constante, la fórmula de caudal, área por velocidad y además también volumen sobre tiempo, que es la definición, y la ecuación de Bernoulli como todo esto es constante. La ley de Poiseuille, la resistencia es igual a 8pi por la viscosidad por el largo del caño dividido el área al cuadrado. Ley de Ohm, para hidrodinámica, diferencia de presiones es caudal por resistencia. La de potencia que estuvimos trabajando. En hidrostática, como les dije, solamente puse la presión por densidad, de presión es densidad por G por H. Puse la de ósmosis, la ley de Fick para difusión, pero creo que eso entra para el final. Y después aparte me hice una notita sobre la asociación de resistencias y lo de humedad, ¿sí? Más que nada para que también lo uso para UA 21, así que me queda para eso. Así que bueno, espero que haya sido útil. Cualquier cosa me pueden comentar. En octubre voy a volver a ciudad, o sea, ya empiezo a volver a ciudad. Voy a hacer 2 días en ciudad y 3 días en Hurlingham, así que bueno, los que quieran clases me pueden avisar y lo organizamos, no hay problema, ¿sí? Y bueno, les mando un besote a todos y gracias por estar ahí.